Tras dejar atrás Acadia y los caminos bien trazados de los bosques del sur, avanzamos hacia el norte en busca de esa otra costa de Maine, más solitaria y salvaje. Emprendemos el camino justo cuando la tarde empieza a deshacerse en tonos dorados, adentrándonos en el bosque mientras los últimos rayos de luz se filtran entre los árboles. Y así, con las mochilas al hombro y la promesa de pasar la noche frente al océano en nuestra mente, comienza nuestra travesía de 2 días por el Cutler Coast Trail. A cada paso, el bosque se vuelve más denso, como si quisiera envolvernos en su silencio. El sendero se abre paso entre raíces retorcidas y un suelo húmedo cubierto por un musgo espeso. Durante varios kilómetros caminamos entre los árboles cubiertos de líquenes y respirando el olor profundo de la tierra húmeda que lo impregna todo. Y entonces un claro se abre entre los árboles, dejando entrever un destello azul al fondo. La vegetación se aparta poco a poco y ante nosotros aparece el acantilado, una muralla de roca cayendo en picado hacia el Atlántico. El sonido del mar, que antes era solo un murmullo lejano, se convierte en un rugido constante. El viento huele a sal y el horizonte, infinito, se tiñe de los últimos reflejos del sol. Pero la luz comienza a desvanecerse, el dorado del atardecer se transforma en un azul profundo y pronto el bosque entero queda envuelto en penumbra. Con la ayuda de los frontales seguimos caminando varios kilómetros bajo la luz de la luna, hasta encontrar, al fin, el lugar donde acamparemos, solos frente al océano. Amanece despacio. Primero una brisa fresca que se cuela entre las costuras de la tienda. Luego la luz tenue que comienza a teñir el cielo. Y por último, el murmullo del océano, constante, como si fuera la banda sonora perfecta para acompañar una mañana como esta. Todo está en calma, como si el día no quisiera empezar. Pero ha llegado la hora de volver al sendero. El bosque y la costa nos esperan y aún quedan muchos kilómetros por andar. A veces, para llegar a lugares como estos, hay que caminar hasta donde termina la tierra.
Este es un paisaje donde conviven los opuestos. La suavidad del musgo y la aspereza de la piedra. La calma del bosque y el estruendo de las olas. Un lugar donde los árboles se asoman al filo del acantilado y el océano golpea las rocas con toda su fuerza, como si intentara contarles su propia historia. Y como si en ese intento buscara acercar dos mundos ajenos, la tierra y el agua. Y entre esos dos mundos nosotros caminamos. Seguimos el sendero bordeando la costa, pero no podemos evitar detenernos una y otra vez para mirar. La tierra firme da paso a un terreno de rocas irregulares, quebradas por el salitre y el tiempo. Avanzamos con cuidado, saltando de una piedra a otra, mientras las marcas azules que indican el camino nos conducen de un mundo a otro, de la costa al bosque y del bosque a la costa. En el interior, las copas de los árboles se abren por momentos y nos regalan destellos del mar al fondo, mientras el sonido de las olas comienza a mezclarse con el crujido de la hojarasca bajo nuestros pasos. Con un último vistazo nos despedimos de la costa y tomamos el Inland Trail que nos guiará a través del bosque de vuelta al inicio del camino. El mar queda atrás, pero su eco nos acompaña durante esos últimos kilómetros, entre raíces, humedales y claros silenciosos. De nuevo en el coche, seguimos conduciendo hacia el norte. Más allá de los pueblos dispersos, de los bosques interminables y las playas remotas, llegamos a los confines de Maine, el punto más al noreste
de Estados Unidos. Pero en realidad, nuestro viaje no termina aquí. Cambiamos el rumbo y desde el extremo norte nos adentramos en el corazón del interior de Maine. A través de kilómetros y kilómetros de un mar verde infinito, un océano de bosques que parece no tener fin, nos acercamos a un nuevo horizonte, las montañas de Katahdin. Allí, en el corazón del Baxter State Park, nuestra última aventura está a punto de comenzar. No podríamos irnos de Maine sin ver la imponente silueta de un alce, o al menos sin intentarlo.